El siguiente área que tenemos que analizar cuando estamos haciendo una auditoría de mantenimiento es el subdepartamento de diagnóstico. Recordemos que una buena organización de mantenimiento no se basa en dividir a nuestro personal entre mecánicos y eléctricos o entre mecánicos, eléctricos e instrumentistas, como son divisiones mucho más tradicionales, sino que ahora en gestión de activos, en World Class, en mantenimiento 3.0, buscamos una división que se adapta mucho más a las nuevas cosas que exigimos a nuestro mantenimiento. Si estamos hablando de que el mantenimiento ahora ya no tiene que ser un mantenimiento basado en tareas sistemáticas que se hagan por horas de funcionamiento o por periodos naturales de tiempo, y que en cambio se basen en la condición que presentan los equipos, por supuesto vamos a necesitar un equipo de personas especializadas en diagnóstico. Este equipo de personas especializadas en diagnóstico pues tiene una serie de especialidades, tiene una serie de habilidades, y además una de las cosas que no podemos tolerar hoy ya en mantenimiento es que ante un aumento súbito del mantenimiento correctivo o de las emergencias, las urgencias que nos surgen en la planta, dejemos de realizar tareas de inspección. Entonces nos hace falta distinguir claramente entre tres especialidades. Nos hace falta distinguir claramente entre las personas que se dedican a pensar, a la ingeniería del mantenimiento, a la oficina técnica de mantenimiento, las personas que se dedican a diagnosticar la planta y las personas que se dedican a ejecutar todas estas tareas que el diagnóstico determina. Son tres conjuntos de especialidades distintas. El primero ya lo hemos analizado, hemos hablado del subdepartamento de ingeniería de mantenimiento y cómo tiene que realizar su función, cómo tenemos además que analizar si ese departamento, ese subdepartamento de ingeniería de mantenimiento está funcionando correctamente. Pues ahora vamos a abordar el segundo de ellos, es el departamento que tiene los sensores, es decir, ese departamento que tiene que sensar el estado de la planta, el estado de cada uno de los equipos, de cada una de las instalaciones, para a partir de ese análisis, ese diagnóstico que tiene que realizar, determinar qué acciones, qué intervenciones tendría que hacer el equipo de ejecución. Recuerda que Renovotec desarrolla diversos software de mantenimiento que tiene como objetivo facilitar el trabajo del jefe de mantenimiento, orientar su trabajo y darle herramientas que le sirvan en su día a día. Así ha desarrollado RenoveFree, un programa de gestión de mantenimiento integral, ha desarrollado Auditec, un programa que permite realizar auditorías de mantenimiento para saber dónde podemos encontrar puntos de mejora, ha desarrollado RCM3, un programa que trata de facilitar la implementación de procesos RCM, ha desarrollado Audiener, que es un programa que trata de identificar puntos de mejora en la gestión energética de una instalación. Te animamos a que veas cómo son estos software, a que nos solicites versiones demostrativas o a que nos solicites información sobre estos software y te esperamos. Este equipo de diagnóstico tiene que estar dividido en al menos 4 especialidades. Vemos aquí cómo las 4 especialidades son, por un lado, las tareas de diagnóstico que se realizan, las tareas de mantenimiento conductivo que realiza el equipo de operaciones. Pues, se basan en unas rutas de inspección que se realizan con mucha frecuencia, pues a veces cada 2 horas o cada hora o cada turno o cada día. A partir de ellas se detectan pues, una buena parte de todos los funcionamientos que son anómalos. Podemos decir que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los comportamientos anómalos de los equipos lo detecta precisamente la gente de conductivo, la gente de operación que está haciendo rutas conductivas. Junto con esos tenemos un grupo de técnicos que llevan a cabo inspecciones con equipos de medición offline. Aquí estamos hablando de lo que tradicionalmente se llama mantenimiento predictivo, que ya hemos hablado muchas veces de que ese mantenimiento predictivo no es tal, pero este equipo de profesionales muy especializados son gente acostumbrada a manejar unas herramientas de diagnóstico de cierta complejidad, para las que tiene que tener una preparación determinada,
pues son técnicos de mantenimiento de nivel 1, entendiendo por técnicos de nivel 1 estos técnicos de mantenimiento acordes con la norma 18.436 en sus diferentes partes, que tienen los conocimientos que se les asigna a estos técnicos de nivel 1. Pues ellos son los que llevan a cabo análisis de vibraciones, termografías, análisis por ultrasonido, se encargan de las muestras para realizar, el laboratorio realice los análisis de aceite, los análisis de humo, etc. Junto con esta gente que diagnostica, o sea, que detecta una serie de condiciones, esta gente de nivel 1 curiosamente, apenas detectan el 10% de las anomalías que presenta la planta, 10, 15%, no mucho más. Porque otra parte muy importante son las inspecciones que realiza, las inspecciones en campo, inspecciones detalladas que realiza un equipo de mantenimiento especializado en la observación de los equipos, especializado en realizar determinadas comprobaciones, verificaciones, pruebas, etcétera, que se hacen en campo. Este equipo, que lleva a cabo inspecciones en campo, detecta aproximadamente el 20% de las intervenciones, lejos del 40-50% que realiza el departamento de operaciones, pues como un 20% son determinadas a partir de las inspecciones que se realizan en campo. Por último, hay otra parte, otro conjunto de actividades que detecta el equipo, un equipo, una persona o alguien que se ocupa de analizar los datos de proceso. Este equipo que se encarga de analizar los datos de proceso utiliza como herramienta los sistemas de control y los datos que toma de los sistemas de control online. Es decir, de todas estas instrumentaciones, mediciones de temperaturas, presiones, vibraciones, caudales, niveles, etcétera, y que a partir del análisis de estos datos permite conocer si estos equipos, si los equipos y sistemas están funcionando correctamente o no. Esta gente detecta aproximadamente el 20% de los problemas, de los hallazgos, de las incidencias que presenta la planta. Así que vemos que tenemos como 4 fuentes: conductivo, técnicos de mantenimiento, técnicos de medición offline de nivel 1, inspecciones y inspecciones detalladas en campo y análisis de datos obtenidos online del sistema de control, de los sistemas de control. Todos estos datos son analizados ahora, todos los hallazgos que en muchos casos pues, son compatibles entre sí. Es decir, que el técnico online puede estar determinando un mal funcionamiento que ya determinó el conductivo y que es compatible con lo que está diciendo el análisis de vibraciones. Pero, ¿quién tiene que integrar toda esta información? Pues estos técnicos, que son técnicos de diagnóstico de nivel 2, correspondientes en muchos casos a lo que en la norma 18.436, en sus diferentes partes, determinan a técnicos de nivel 2, que ya son capaces de diagnosticar y de priorizar. Claro, son clave estos tipos, la gente de nivel 2, que tiene que integrar toda la información que les llega de online, de inspecciones detalladas en campo, de vibraciones, termografías, etcétera, y del mantenimiento conductivo. Ellos integran toda esta información y junto con todos los avisos que les llegan de todas estas personas, ahora ellos tienen que, por un lado, determinar si conviene actuar o no, en base a la información que les llega, por un lado, a la matriz que tienen que armar, por un lado, teniendo en cuenta la gravedad de lo que puede ocurrir, del fallo potencial que están detectando, en qué se puede transformar, y por otro lado en la evolución del parámetro. Ellos determinan cuál es el mecanismo de actuación, si hay que no hay que hacer nada, si hay que poner el equipo o sistema en seguimiento, si hay que programar una intervención antes de un tiempo determinado, que normalmente será largo, antes de un tiempo determinado, que será más breve, o de un tiempo muy corto, de forma inmediata, en el caso de determinarse que los hallazgos, una vez analizados, exigen de una actuación de emergencia. Claro, vemos que armar un departamento de diagnóstico no es nada sencillo.
armar un departamento de diagnóstico que es clave para basar el mantenimiento en condición, pues supone tener esta estructura. ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento si no tenemos una estructura, un mantenimiento basado en condición, si resulta que el equipo que hace ejecución, que se encarga de las reparaciones, también se ocupa de estos diagnósticos? ¿Qué ocurrirá? Pues que, como tiene que darle prioridad a una cosa o a otra, siempre le dará prioridad a lo urgente, a las intervenciones directas, y dejará esto como en un segundo plano para cuando se tenga tiempo. Si queremos garantizar que esto no se va a hacer y que el diagnóstico no va a servir para nada, pues lo mejor será que lo pongamos en manos de ejecución. Si queremos que efectivamente esto sirva para algo, lo que tendremos que hacer será crear un subdepartamento especializado en diagnóstico. Auditec es un programa que permite llevar a cabo auditorías de mantenimiento de una instalación, permite identificar las diversas áreas de mantenimiento, hasta 13 áreas de mantenimiento diferentes, como son la organización de personal, repuestos, gestión de herramientas, gestión del software, etcétera. Permite identificar estos puntos, permite identificar qué puntos son mejorables en una instalación, permite incluso generar automáticamente un informe con todos los puntos que hemos encontrado en el análisis de una instalación que pueden servir de mejora. Este tipo de software es interesante tanto para empresas consultoras como para propietarios, sobre todo para propietarios de instalaciones, para promotores de instalaciones que quieren mejorar sus departamentos de mantenimiento. Te invitamos a que nos pidas información sobre Auditec, que tenemos alguna versión demo ocasionalmente, a que veas los vídeos que hemos preparado sobre Auditec, que te intereses por este software porque creemos que te puede ser de utilidad. Cuando ahora queremos analizar, auditar si nuestro sistema de mantenimiento es world class, si nuestro sistema de mantenimiento está siendo como de la mejor forma posible, o queremos identificar puntos de mejora, pues qué cosas son las que tendremos que identificar en este departamento de diagnóstico. No son bastantes, son en total 23 puntos, los que vamos a tener que analizar. Primero de ellos ¿existe este subdepartamento encargado exclusivamente de diagnóstico? ¿Se aplican todas las técnicas de diagnóstico que pueden dar buenos resultados en la instalación? Hablando de técnicas de diagnóstico conductivo, las diferentes técnicas de diagnóstico, vibraciones, termografías, ultrasonidos, análisis de aceite, análisis de humos, etcétera. Si utilizamos también las técnicas de diagnóstico basadas en inspecciones en campo, en verificaciones de funcionamiento, etcétera. Y si utilizamos también herramientas online para el análisis de datos, análisis termodinámico, análisis mecánicos, dinámicos de los datos que nos llegan a través de la instrumentación que tenemos online. El porcentaje de horas dedicadas a técnicas de diagnóstico resulta adecuado. ¿Cuál es la proporción que tenemos entre la ejecución y el diagnóstico? Entendiendo como un número de referencia, que es interesante entender este número, un número que rondará el 25% hasta el 30% de las horas dedicadas a mantenimiento en una instalación que funciona razonablemente bien, debe estar dedicado al diagnóstico. En una instalación que funciona mal, en cambio, son muchas más horas las que se dedican a la ejecución que al diagnóstico en proporción. En una instalación idílica, el número de horas que se dedica al diagnóstico es prácticamente igual que el número de horas que se dedica a la ejecución. Bueno, se dispone de suficientes técnicos cualificados de nivel 1, es decir, estos niveles que nos permiten llevar a cabo una serie de trabajos de verificación. Disponemos de suficientes técnicos cualificados de nivel 2. Se dispone de todos los equipos de medición offline que se requiere. Los técnicos dedicados al diagnóstico son polivalentes, es decir, hoy pueden estar analizando vibraciones, mañana termografías, mañana pueden estar haciendo inspecciones en campo. Eso sería lo ideal, un departamento de diagnóstico en el que todos los técnicos fueran polivalentes. Al menos en cada una de estas áreas estancas, conductivo, N1, inspección, online, al menos estos no deberían estar excesivamente especializados, sino que al menos dentro de ese campo de actividad deberían ocuparse de todas las técnicas disponibles. Es decir, no tiene sentido tener a un especialista en termografía que no sabe nada de vibraciones,
o a un especialista en ultrasonidos que no se ve nada de análisis de aceite. No, necesitamos técnicos polivalentes, al menos en cada una de esas áreas, pero idealmente en todas las áreas de diagnóstico. Existe una relación entre los factores que determinan las ventanas y la aplicación de técnicas de diagnóstico. Es decir, esto de realizar técnicas de diagnóstico vale para algo, tiene una consecuencia después. Yo actúo en el diagnóstico y eso me sirve para priorizar los hallazgos que tengo y para colocar las órdenes de trabajo en su sitio correcto de acuerdo con el sistema que hemos ideado. Excepto realizado por la operación, todo el diagnóstico lo realiza el subdepartamento de diagnóstico. Es decir, el diagnóstico es realizado por diagnóstico y la ejecución por ejecución, o aquí hay tareas mezcladas. ¿Cómo está? Aquí el gran riesgo, porque desde luego si la gente de ejecución puede hacer diagnóstico y viceversa, aparentemente no es ningún problema. Aquí el gran problema, el gran riesgo al que nos enfrentamos es que la gente de diagnóstico que sabe hacer ejecución, en un momento determinado los saquemos de diagnóstico para llevárnoslos a ejecución. La ejecución siempre es mucho más urgente, siempre requiere más recursos, cuando hay un problema en la planta todos los recursos se van a destinar a eso. No podemos hacer de ninguna manera es sacrificar el diagnóstico para llevarnos recursos a ejecución. Las verificaciones del correcto funcionamiento dependen de diagnóstico, las inspecciones sensoriales detalladas dependen de diagnóstico, la aplicación de ensayos no destructivos dependen de diagnóstico, o al menos son llevadas a cabo bajo la supervisión del equipo de diagnóstico. Lo digo porque en muchas ocasiones estos ensayos no destructivos tienen que ser llevados a cabo por empresas especializadas que tienen los conocimientos, los medios o las acreditaciones para poder llevarlas a cabo. Las verificaciones con equipos de medición offline son realizadas por diagnóstico. Está justificada la contratación externa de técnicas de diagnóstico. Está muy poco justificada la contratación externa de técnicas de diagnóstico, aunque todos mis compañeros de mantenimiento que tienen empresas dedicadas al análisis de vibraciones o termografías y tal, pues se pondrán poco felices con este comentario, pero realmente las técnicas de diagnóstico deberían formar parte de la actividad de la plantilla habitual. Será mucho más conveniente que contratemos la ejecución que contratemos el diagnóstico. Esto sí que es un aspecto clave del funcionamiento de la empresa, así que no deberíamos tolerar que eso se sacara fuera, se hiciera con empresas externas. Se integran los resultados diferentes de las técnicas de diagnóstico antes de decidir si se generan órdenes de trabajo, es decir, se priorizan, se analizan en conjunto los hallazgos por las diferentes técnicas para finalmente determinar si hay que intervenir o no. Se evalúan los hallazgos de acuerdo con la gravedad de los fallos potenciales, se analiza la tendencia, se han definido diferentes tipos de actuación y diferentes prioridades, se determina el tipo de actuación a realizar y las prioridades en base al análisis combinado de gravedad y tendencia, existe un procedimiento claro que determine el flujo de la información en diagnóstico, existe un procedimiento claro que refleje cómo se llevan a cabo las valoraciones, la priorización, la determinación del tipo de actuación. El procedimiento de flujo de información se emplea correctamente, sí, porque hasta ahora hemos visto cómo está constituido el departamento y también hemos visto cómo son los procedimientos, cómo funciona la teoría, pero ahora vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica. El procedimiento del flujo de información se emplea correctamente. La determinación de tipos de actuación y priorización de órdenes de trabajo se realiza siempre de acuerdo con el procedimiento establecido, o tenemos atajos por ahí, o unos lo respetan y otros no. Es decir, esto es algo que está dentro de la filosofía de la empresa en todos los ámbitos, o es una cosa de para cuando tengamos tiempo lo hacemos de esta manera, pero si no, pues lo hacemos de esta manera, de otra manera abreviada, ¿no? Para cada una de estas cuestiones, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que determinar cuáles son la respuesta que le corresponde. Recordemos 0 muy mal, 1 mal, 3 y 4 vienen muy bien. Si tenemos en cualquiera de las cuestiones una observación que hacer, que lo tendremos normalmente cuando no sea conforme, cuando la valoración es a 0 o 1, nuestras recomendaciones para solucionar este punto, para hacer que se parezca al modelo, y si queremos dejar una evidencia documental de esto que hemos visto, pues una fotografía, pues un documento, un procedimiento que queramos dejar como constancia para que exprese de dónde hemos sacado la información para valorar,
pues aquí lo colocaremos en documentos asociados al respecto. Hemos visto cómo el diagnóstico es un aspecto clave, un aspecto que vamos a tener que valorar y analizar estupendamente. Hemos visto que hay muchas posibilidades en general en las empresas de optimización, hasta tener un departamento, un subdepartamento de diagnóstico de clase mundial. Veamos a continuación uno de estos aspectos relacionados con el diagnóstico, que es la realización de las rutas de operación.